El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y, mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Siéntense un momento. Escuchamos la primera lectura del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, en esta parte de su relato de este capítulo 28, está viviendo la angustiosa situación de haber visto cómo su pueblo ha sido conquistado y mayormente deportado a Babilonia. El templo de Jerusalén había sido destruido y los que se habían quedado en su tierra vivían oprimidos por los invasores. En este tiempo surgieron algunos falsos profetas que anunciaban, pues claro, erróneamente, el fin del exilio y la vuelta de los deportados, junto a la devolución al templo de todos aquellos objetos utilizados en él, sus objetos que se tenían en el templo. Y claro que tenían un gran valor. Es como nosotros, una custodia, un cáliz, pues es algo sagrado, es algo valioso. Son objetos litúrgicos que tienen gran valor y que debemos de respetar mucho. Con esto se pretendía infundir en el pueblo pues una falsa esperanza.
Jeremías, que en muchas ocasiones fue pues amenazado, tildado de agorrero, pues él profetizaba sobre la realidad del pueblo sometido, y todo eso era a causa de sus pecados. Y intenta desenmascarar a los falsos profetas, y de hecho lo hace, ya que Dios le había anunciado el triste final de Ananías por intentar inculcar vanas esperanzas. Rompió el yugo de madera que Jeremías llevaba en el cuello como signo de aceptación de la situación. Pero Dios anuncia que el yugo que pondrá sobre su pueblo será de hierro, como signo de sometimiento. El Salmo 118, pues hemos proclamado: enséñame, Señor, tus mandamientos. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Quiero aprender, quiero saber qué es lo que quieres que haga. Este deseo lo puso pues en práctica el santo que hoy estamos celebrando, San Alfonso María de Ligorio, uno de tantos santos patrones del seminario, de uno de los grupos de las comunidades del seminario. Como lo decíamos al inicio, obispo y doctor de la Iglesia, este santo, un gran ejemplo de maestro que puso toda su ciencia al servicio de la teología moral. Luego hemos escuchado el Evangelio de San Mateo en el capítulo 14, que relata cómo Jesús se entera de que Juan el Bautista ha sido asesinado en la cárcel, degollado. Y pues como todos, hermanos, cuando nos enteramos que alguien ha fallecido, duele. Inmediatamente llega al corazón esa tristeza. Y a Jesús también le llegó esa tristeza. Se entera que Juan ha muerto y pues le invade a nuestro Señor esa tristeza. Y decide apartarse junto con sus discípulos a un lugar retirado, tranquilo, solitario. Pero pues como tantas ocasiones, la gente pues sabe cómo le hacía, que se enteraba a dónde iba Jesús. Y al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús llegó a desembarcar, vio aquella muchedumbre. Y como siempre, nuestro Señor, con ese corazón lleno de amor, de compasión, se compadeció de aquella gente y curó a los enfermos. Se puso a curar a los enfermos. Y pues pasa el tiempo. Cuando algo nos gusta y nos sentimos bien, nos sentimos a gusto, tanto pues como Jesús como la gente ni veían el tiempo. Como que el tiempo pasa y ya cuando se hace tarde, los discípulos, los apóstoles son los que se acercan a Jesús a decirle: oye, estamos en despoblado,
ya va a empezar a oscurecer. Despide la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer, para que se alimenten. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Cuál es? Pues denles ustedes de comer. No hace falta que vayan a buscar. Denles ustedes de comer. ¿Pero cómo? ¿Cómo les vamos a dar? Dicen los discípulos. Como todos, ¿verdad? Como aquel momento los discípulos, también nosotros empezamos a ver nuestras pequeñeces, nuestras limitaciones. Pues es que ¿cómo les vamos a dar a tanta gente? Solamente tenemos 5 panes y 2 pescados. Casi que le dicen al maestro, pues ni para nosotros alcanza. Y Jesús les dice, tráiganme esos 5 panes, esos 2 pescados. Y manda a la gente que se siente sobre el pasto, en el cerro, en el monte, fíjense. Qué bonito, qué padre. Ha de haber estado verde como ahorita que hay medio que llueve, verde el pastito. Se sentaron ahí sobre el pasto. Tomó los 5 panes, los 2 pescados, mirando al cielo. Pronunció una bendición, la divina providencia, hermanos, que hoy comenzamos, fíjense, este mes lo comenzamos con este texto. La divina providencia siempre estará presente, aunque veamos que ya estemos desesperados, que no nos salen las cosas, no tenemos, no nos rinde. Ahí está la divina providencia. Jesús mirando al cielo pronuncia esa bendición y se logra ese milagro. Y se les empieza a repartir y comen todos. Y todavía sobra. ¿Cuántos canastos sobraron? 12 canastos. Y los que comieron, Mateo es tan detallista que dice, ¿cuántos comieron? 5,000 hombres. Y todavía dice, sin contar a las mujeres y a los niños, que seguramente era el doble o el triple. Porque siempre, pues donde más asisten son las mujeres. Si ahorita contamos aquí, la mayoría son mujeres. Sin contar las niñas, las mujeres y los niños. Bueno, hermanos, pues Jesús nos invita a que seamos nosotros, sus seguidores, quienes alimentemos a aquel que vemos que tiene esa necesidad, como los discípulos. Pues que se vayan, sí, que se vayan y busquen, y si no encuentran, pues denles ustedes. Jesús nos invita a hacer algo por esa necesidad del hermano que ya vi. El Señor no nos va a decir, pues sí, te diste cuenta, lo viste y ¿qué hiciste? No, pues es que no tenía nada, pero con lo mínimo, ¿qué hiciste? Creo que con la palabra que procede de Dios es lo que podemos también alentar. No solo que cubramos las necesidades de los más vulnerables, porque nunca vamos a cubrir todas sus necesidades y de todos, sino que cada uno de nosotros seamos portadores sobre todo de esa alegría del Evangelio. Poner lo poquito, lo mínimo que podamos tener. Creo que aquí el Señor nos está invitando a que no se admite esa postura cómoda de invitar a la gente a que busque su propio alimento. No. Es como otra parte de la palabra de Dios que dice
que alguien tiene frío y le dices, cobíjate, no te vaya a dar un resfriado, cobíjate, pues dale para que se cobije. Como a veces alguien cuando está haciendo frío y te pregunta, pues que no tienes frío. Sí, lo que no tengo es suéter o chamarra. Pues tú ya estás viendo. Eso es lo que nos invita el Señor. Quiere que nosotros, con lo mínimo que podamos tener, 5,000 hombres para 5 panes y 2 pescados, hermanos. El Señor quiere que nosotros facilitemos poder vivir aquello por lo que hemos sido llamados a seguirle. Seamos capaces de transmitirlo a los demás. Lo que han recibido y gratuitamente denlo gratis, es decir, que seamos anunciadores de la buena noticia de Jesús. Y pues podamos así contagiar a los otros con esa gracia que nos infunde. Pues a veces nos llega el pesimismo y decir que no tenemos o no se puede, pero pues el extra lo va a hacer el Señor. Señor, aquí está lo que yo puedo aportar, lo demás pues a Él le toca. Dios nos ayude pues a que estemos atentos a esas necesidades y algo podamos aportar. Que así sea.